gráficos, pues, a través de los esquemáticos. Profe, Hola, yo voy a presentar el parcial ya que viene a entregar. ya te lo van a entregar, listo. Me hago por aquí atrásito. No, hágase por ahí adelantico mejor. Aquí. Es que adelante se hace muchacho. Usted va a estar calladito, usted va a estar calladito. Dame la cámara hacia atrás, yo la veo a ella. Pues ya me hago por aquí. Eso no sabe. Entonces me hago el alma de ella. Ahí está bien, Mayeli, para que no pierda más tiempo. ¿Saquen, profe? Para que no vaya a perder más tiempo. Los comandos. Bueno, ¿qué se quiere? Listo. Entonces, ya te entregaron el examen, Mayerly. Pero ya se fue. Ah, bueno. Es que, ya. Ahora sí los enfoqué. Ya se fue por el, yo creo que se fue por el parcial. Se fue a ver si lo pasé. ¿Qué? Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a manejar, pues ahí el Spice. Ustedes ya todo lo tienen, ya para todos es familiar el Spice. Ya lo gomosearon el semestre pasado, pero en modo texto. Entonces el Spice que se les pasó a ustedes, que es la versión 9, la versión estudiantil. No sé si alcanzan a ver ahí en los comandos, la parte izquierda, pues desde la pantalla. Hay uno del paquete que se llama el PSpice AD. Sí. Entonces ese es el programa que nos permite editar comandos, o sea, hacer los circuitos a través de comandos y no necesariamente a través de esquemáticos. Entonces, cuando estemos acá, lo primero que hay que hacer es darle nuevo. Y esto es un archivo de texto, parece un blog de notas cualquiera, ¿cierto? Entonces, en este blog de notas vamos a aprender a escribir o escribir circuitos pero a manera de texto. Lo primero que debemos saber es que el Spice es un simulador de circuitos de propósito general, diseñado principalmente para circuitos análogos. El Spice se extendió y permite también trabajar con circuitos digitales. Hay un montón de librerías de circuitos digitales que están disponibles y si no, uno también puede crear sus propias librerías. El Spice nos permite hacer diferentes tipos de análisis, como ustedes ya saben. Nos permite hacer análisis de frecuencia, análisis en el tiempo, nos permite incluso hallar el equivalente de Thevenin sin tenerlo que hacer matemáticamente, sino que el Spice ya nos lo entrega. Ahorita les enseño para que se sepan con eso. Y los principales componentes que se pueden modelar ahí en el Spice: los resistores, los inductores, los capacitores, las líneas de transmisión, los inductores acoplados, los diodos, los transistores, ya sean MOSFET o bipolares, entre otros. Bueno, entonces, cuando estemos en el editor de texto, ¿cómo empieza todo? La primera línea es un comentario. La primera línea es un comentario. Si ustedes quieren poner el título, el nombre de ustedes, lo que quieran. En una línea el comentario. Si van a poner más comentarios, se usa el asterisco. Si una línea empieza por asterisco, significa que esa línea es un comentario. Y lo otro que hay que tener en cuenta es, digamos, vamos a hacer este circuito, digamos, una fuente senoidal, una resistencia, un capacitor, un inductor, un capacitor y una resistencia. Supongamos pues ese circuito. Entonces, el punto de referencia a la Tierra lo vamos a llamar el nodo 0. Los demás nodos deben ir numerados.
Ustedes los pueden numerar como quiera. Generalmente lo que uno hace es que los empieza a numerar en sentido de la mano izquierda. Ahí numeré. Tengo el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3. Entonces, vamos a empezar a describir los componentes en modo texto. Los resistores tienen la letra reservada R. Entonces, si una línea de comando empieza por la letra R, se sabe que es un resistor. Seguido de la letra R iría el nombre que usted le quiera poner. Supongamos que este sea R1. Entonces yo aquí le pongo R1, ¿cierto? Y lo otro es el nodo positivo y nodo negativo entre los que están. Como la resistencia no tiene polaridad, pues aquí no importa. Simplemente yo digo, R1 está entre 1 y 2, que es el nodo 1 y el nodo 2. Y después de eso seguiría el valor de la resistencia. Supongamos que esta resistencia es de 1K. Pongámosle valores así. Digamos que este sea de 12 picofaradios, que este sea de 2 milihenrios y que este sea de, no sé, supongamos 0.1 picofaradios y que esta resistencia sea de 1K. Supongamos pues esos valores para que hagamos el ejercicio. Entonces, R1, el nodo positivo, este es el nodo positivo, el nodo negativo, y después seguiría el valor. Entonces la resistencia que vale 1K, yo le puedo poner 1000. Se puede, no tengo que decirle ohmios, con que le diga 1000. O le puedo poner 1K y él me lo recibe. Él acepta las potencias pues de 10. Entonces cualquiera de estos dos valores que yo utilice estaría correcto. Listo, entonces ya tengo esta resistencia. ¿Cómo se escriben los capacitores? La palabra reservada para el capacitor es la letra C. Si empieza por C es un capacitor. Seguido del nombre, supongamos que ese es el C1. Se puede llamar también como ustedes quieran. Sea amparito pues o cualquier cosa que le quieran poner de nombre, ¿cierto? Entonces, C1. ¿Entre qué nodos está? Siempre es la misma. ¿Entre qué nodos se encuentra el C1? El 2 y el 0. Positivo, negativo, muy bien. Primero el 2 y 0 es la referencia más negativo. Y el valor es de 12 picos. Entonces yo puedo ponerle simplemente 12P. Y el SPICE ya entiende que esos son 12 picos. Listo, ahora los inductores. ¿Cómo se escriben los inductores? La letra reservada es la letra L. Y luego el nombre, pongámosle L1 pues. ¿Cuáles serían los nodos entre los que se encuentran? Entre el 2 y el 3. 2 y 3. ¿Y el valor? 2M. Aquí el mili él lo recibe como M mayúscula. Ya les voy a mostrar cuáles son las potencias que él acepta. Listo, vamos para el otro capacitor. C2. ¿Está entre qué nodos? El capacitor 2. 3 y 0. 3 y 0, muy bien. ¿Y el valor? 0.1 picofarad. El punto es punto pues y el pico P. Me falta el otro resistor, llamémoslo el R2. Está entre los nodos 3 y 0, ¿cierto? Están paralelo con el capacitor. Y el valor es de 1K. ¿Qué me falta de los componentes del circuito de escribir acá en este texto? Fuente. Listo. Entonces, antes de seguir con la fuente, les voy a decir qué unidades pueden manejar acá. Ustedes pueden poner valor 12 a la menos 6. Entonces, para usted decir 12 picos, usted puede poner 12 a la menos 6 y él te lo reconoce.
pero es mejor que ponga 12 picos, se entiende más fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué unidades les acepta? La T, esto es tera. Ustedes saben que tera es 10 a la 12, pues, ¿cierto? O 1e a la 12 para el SPICE. Acepta el giga, que es la G, que entonces es 1e a la 9. El mega, para reconocerlo del mili, se tiene que poner meg, que esto es e a la 6. El kilo, que es la K, que es 1e a la 3. Y hacia abajo, la M solita, él la reconoce como el mili, o sea 1e a la menos 3. La U es el micro, 1e a la menos 6. La N es el nano, 1e a la menos 9. Profesor, lo mito un poquito, por favor. Sí. La P es pico, o sea 1e a la menos 12. Y el femto, que eso casi nunca se usa, pero también está, que es 1e a la menos 15. Esa P es mayúscula, la de pico. Él la reconoce, él acepta mayúscula o minúscula. Generalmente uno ahí la mete mayúscula, pero si la mete minúscula también te la coge, pues también te la reconoce. Todas, profesor, pueden ser mayúsculas o minúsculas. Todas, sí, generalmente se mete en mayúscula. Pues si uno pone una resistencia en minúscula, la reconoce. Los nombres, las palabras reservadas sí tienen que ser en mayúscula. R, L, C, en mayúscula. Profe, y mega es MEG. 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 Listo, y entonces ahora vamos para las fuentes. Resulta que hay diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, yo puedo tener una fuente de C que simplemente es una señal. La fuente de C, pues, que es aquí más o menos, que es simplemente una señal constante. Puedo tener una fuente senoidal, que ya sabemos que la señal es así, pues, periódica. Puedo tener una fuente pulsada, las que en SPICE normal tienen un dibujito como así. Son fuentes que es para hacer pulsos o señales personalizadas, pues como uno quiera. Trabajemos con esas tres para no complicarnos mucho. Entonces, ¿cómo se describen las fuentes? Las fuentes, la palabra reservada es V, seguido pues del nombre que usted le quiera poner. Digamos que la fuente 1, por decir algo. Todos deben tener un nombre. Llámela como quiera, pero póngale nombre. Usted la quiere poner V Diego, listo, V Diego, pero tiene que poner nombre, ¿cierto? Los nodos entre los que está, positivo, negativo. Los nodos entre los que se encuentra la fuente es 1 y 0. Y la fuente, como hay varios tipos, hay que decirle el tipo de fuente. Si fuera, por ejemplo, una fuente de C, simplemente le dice usted una fuente de C y le pone el valor. Una fuente de C de cuánto, digamos de 10 voltios. Y listo. Ahí está la fuente de C de 10 voltios. Pero si la fuente... ¿Cómo? ¿Más seguido con espacio? ¿Más seguido o con espacio? Con espacio. Todo se separa con espacios. Todos los campos se van separando con espacios. También se puede tener fuentes de corriente. Por ejemplo, una fuente de corriente es I, seguido del nombre que quiera. Llamémoslo IS por decir algo. Los nodos entre los que esté, el positivo y el nodo negativo. Y es una fuente de C de corriente también, de C y el valor, de 2 amperios, de 2 amperios. Pero si la fuente es una fuente senoidal, entonces, si es una fuente senoidal, hay que tener en cuenta algunos parámetros. Sería de la siguiente manera. Supongamos B1 va a ser una fuente senoidal. Entonces los nodos A1 y 0. Pero ya no es una fuente de C, sino una fuente seno. Entonces se pone la palabra reservada
sin. Se abren paréntesis y dentro de paréntesis se le ponen los parámetros de esa fuente de seno. Si uno en la misma línea no le cabe todo el comando, pone más. El más indica que va a continuar en la siguiente línea. Yo puse el más porque ahí no me va a caber, pues, cierto. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? BO, BA. Esos parámetros se separan con espacio. La frecuencia, el tiempo de retardo, el ángulo teta y si tiene fase. Y cuando termina, cierra paréntesis. Ah, ¿cómo así? No entiendo esos parámetros. Entonces esos parámetros son los siguientes. BO hace referencia a un offset, pues si tiene offset. Ustedes saben que la fuente seno puede estar sobre el eje horizontal o puede estar subida o bajada, pues cierto. Entonces este BO está relacionado con el offset. Si la fuente tiene offset, sería BO. ¿El parámetro BA qué es? El parámetro BA es la amplitud. Este que le puse como frec es la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? No frecuencia angular, sino frecuencia. O sea, la que se da en hertz, pues, ¿cierto? Bueno. Perdón, no, si es frecuencia angular. ¿Cómo? Listo. El TD es el tiempo de retardo. Ya les voy a explicar cada uno. El teta, que normalmente lo dejan cero, se llama como una especie de retraso por segundo, pues eso generalmente uno lo mueve. Eso lo llaman el damping. El factor damping se llama eso. Lo vamos a poner en cero. Y la fase. Si de pronto la señal está desfasada, se le pone la fase. Esta fase se pone en grados. No en radianes, sino en grados. Ahora. ¿Cómo así? No entendí. Supongamos que yo quiero una fuente que sea la siguiente señal. Listo. Este aquí va a ser el punto, no sé, pongamos 2, 3. Listo, entonces ¿cómo la configuraría? De la siguiente manera. Supongamos B1 entre los nodos 1 y 0. Luego seguiría la palabra reservada sin y vienen los parámetros. El primero, el offset. ¿Offset de cuánto? 1. Listo. 1. Dejo un espacio y seguiría la amplitud. ¿Amplitud de cuánto? Al menos 1. No. Amplitud. Más 2. La distancia que hay de acá hasta acá. 2. Sí. Amplitud 2. Frecuencia.
Frecuencia se repite cada 2 segundos. Listo, frecuencia 2. ¿Qué sigue? Frecuencia. El tiempo de retardo. Tiempo de retardo quiere decir que no empezó en el origen. Fíjese que empezó acá. ¿Cuál es el tiempo de retardo en este caso? Profe, ese es que se repite cada 2 segundos, sí, entonces sería Un medio. un medio. Porque eso no Sí, sobre. señor. Claro. Frecuencia. Por retardo Toda sería. la razón. El 2 es el periodo. Listo. Este más es porque a mí no me cabe, entonces sigo en la siguiente línea. Sigue el tiempo de retardo. El tiempo de retardo es porque la señal no empieza en 0, se retarda un poquito. ¿Cuánto se retarda? 1. Listo, el tiempo de retardo 1. El ángulo θ 0. Y la fase, ¿la señal está en fase o está desfasada? Es decir, empezó en otro punto distinto o empezó pues en la origen siendo una onda seno. Empezó como seno. Entonces la fase 0. Y ahí terminé entonces de configurar mi señal sinoidal. Listo. Ahí ya digamos que tengo la fuente DC, la fuente pulsada. Perdón, la fuente seno. Vamos a ver la fuente pulsada antes de que hagamos el primer análisis. Si fuera una fuente pulsada, la misma cosa. Entonces, el nombre, la palabra reservada que es fuente de voltaje o fuente de corriente, V o I. Luego el nombre, yo esta la voy a llamar la V nombre. Luego siguen los nodos. Recuerde que primero va el nodo positivo y luego el nodo negativo. Supongamos 1 y 0. Suponiendo que esa fuente es pulsada. Si la fuente es pulsada, la palabra que se debe usar es pulse. Y abre paréntesis y configura los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de una fuente pulse? Los parámetros son B1, B2, T2, perdón, este es TD, TR, TF, PW y periodo. Esos son los parámetros. ¿Qué quiere decir esos parámetros? Entonces, esos parámetros quieren decir lo siguiente. B1 es el voltaje inicial. B2 es el voltaje final. El TD es el tiempo de retardo. El TR es el tiempo de subida. El TF es el tiempo de bajada. El PW es el ancho del pulso. Y el periodo, simplemente es el periodo, pues cierto. Periodo. ¿Cómo así? Ya les voy a explicar entonces cómo se configura esa fuente. Supongamos que yo quiero una señal pulsada de la siguiente manera.
Yo quiero la siguiente señal pulsada. Ahí se me acaba la hojita, pero supongamos que la señal se repite, pues. Puede que se repita, puede que no. O sea, uno puede ponerle que haya periodo o que no haya. Listo. Entonces, B1 es el voltaje desde el cual partió. ¿De cuál voltaje partió? Voltaje inicial, según ese ejemplo. 0. B2 es el voltaje final. ¿Hasta qué voltaje llegó? 3. El tiempo de retardo. ¿Cuánto será el tiempo de retardo? 1. El tiempo de subida, es decir, ¿cuánto tiempo se demoró la señal subiendo hasta llegar al voltaje final? 1. 1. El tiempo de bajada. 2. El ancho del pulso. ¿Desde dónde hasta dónde va? El ancho del pulso es desde acá hasta acá. Entonces 2. O sea, el ancho del pulso se cuenta es el tiempo en que la señal estuvo en su valor máximo. No, perdón. El ancho del pulso es todo completo. Desde que empieza hasta que termina. Ese sería el ancho del pulso. Es decir, en este ejemplo de 1 hasta 6. Es decir, el ancho del pulso en este caso es 5 y el periodo es el punto en el que se empieza a repetir. 6, sí. Listo. Ahí está, ahí vimos nuestras tres fuentes. Entonces vimos resistencias, inductores, capacitores. La fuente DC, la fuente seno y la fuente pulso. Si quiere ver una fuente dependiente. Ya vamos a ver fuentes dependientes. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a ver los tipos de análisis para que ya sigamos viendo inductores acoplados, fuentes dependientes. Pero primero tipos de análisis, para que hagamos un ejemplito pues con el software y ya ahí sigamos. Entonces, tipos de análisis. Hay diferentes tipos de análisis. Los que son más importantes para lo que estamos viendo nosotros, o sea, los más comunes para nosotros, sería el análisis en el tiempo, el análisis DC, la función de transferencia y el análisis en frecuencia. Entonces, primer tipo de análisis, el análisis DC. Entonces los análisis siempre empiezan por punto. Se sabe que va a hacer un análisis porque empieza por punto. Y si yo quiero hacer un análisis DC, utilizo la palabra reservada DC. ¿Qué es eso, un análisis DC? Simplemente cuando la fuente es una fuente DC, uno hace un análisis en DC, ¿cierto? Entonces, yo le digo cuál es la fuente acá, le digo cuál es el punto inicial para hacer el análisis, cuál es el punto final y cuál es el paso. ¿Cómo así? Simplemente así. DC. ¿Sobre quién va a hacer el análisis DC? Digamos que el análisis DC sobre la fuente B1, que empiece a hacer el análisis desde el punto 0 hasta 10 segundos
con paso de 0.1. O sea, cada 0.1 segundo va haciendo el análisis. Y él va sacando un valor de C en cada punto de análisis. Listo, análisis de C de pronto como que no nos diga mucho. Son más útiles para lo que nosotros estamos viendo el análisis en el tiempo y el análisis en frecuencia. ¿Cómo hago yo análisis en el tiempo? Le doy punto tran, quiere decir transiente en el tiempo. ¿Y cuáles son los parámetros? Los parámetros son el paso, el final, el punto final, el punto inicial, para hacer el análisis. Este paso se recomienda para tener una buena resolución, para que las gráficas queden como bonitas, que sea el valor final menos el valor inicial sobre el número de puntos. Ese número de puntos, con que uno vea por ahí 1000 puntos, la gráfica se ve bonita. Se pueden ver más, pues el análisis se hace más lento, pero con que uno vea 1000 puntos está bien. ¿Cuántos, profe? 1000. 1000. Entonces, si uno quiere hacer un análisis, por ejemplo, de, digamos, de 0 a 10, yo diría, punto tran. Voy a hacer un análisis en el tiempo desde 0, perdón, final desde 0. ¿Cuál sería el paso en este caso? Sería 1 sobre 100. 1 sobre 100, o sea, 0.01. 0.01. Y así me quedaría configurado un análisis de 0 hasta 10 con una resolución buena. Eso me depende de la pantalla, por ejemplo, si es una pantalla VGA. Ah, si usted tiene una pantalla bien buena, póngale más puntos que se va a ver mejor. Claro. No, eso sí depende de eso y depende del computador. Si usted le pone a analizar muchos puntos, el computador es un computador bien quedadito, ahí se te queda haciendo análisis toda la vida. Entonces, cuando uno tiene un computador bien quedadito, le toca ver las gráficas más feas, pues, ¿cierto? Para poder salir de eso. Y el análisis en frecuencia. Oiga, este análisis grafica de una vez diagrama de Bode, para que lo tengan en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, para un taller que les llegó en estos días, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno. Sí. Entonces, para ese taller, para que verifiquen más lo pueden también hacer con Spice. El análisis en frecuencia es el análisis AC. Ese es el análisis en frecuencia. Aparte viene un comando que usted le dice si lo va a hacer lineal, si lo va a hacer en escala logarítmica o si lo va a hacer en escala en octavas, o sea, por décadas o por octavas. Por décadas es logaritmo en base 10 y por octavas logaritmo en base 8. Quizá no lo vamos a usar. Nosotros usamos o lineal o por décadas. ¿Vamos a usar octava? No, nosotros estamos usando es por décadas, ¿cierto? Logaritmo en base 10 es lo que nosotros usamos. Luego sigue acá el número de puntos, el principio, o sea, la frecuencia inicial y la frecuencia final. La frecuencia inicial y la frecuencia final. Entonces, cuando hacemos análisis AC, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis AC en escala logarítmica, le digo punto AC, DEC, ¿cierto? Escala logarítmica. Número de puntos por década, no sé, pongámosle 100 puntos por década. Esos son puntos por década, ¿cierto? El punto inicial, supongamos desde la frecuencia 0.01 hasta la frecuencia 100. Listo. Ahí ya configuraría el análisis AC. Luego de que configuremos el tipo de análisis que tenemos, el tipo de análisis tenemos AC, DC, en transiente. Y de una vez este TF saca el equivalente de Thevenin. ¿Es trans o trans? Entonces uno puede hacer, por ejemplo, el equivalente de Thevenin y uno le dice entre qué nodos. El equivalente de Thevenin que sea, por ejemplo, entonces uno le dice voltaje entre 3 y 0. Siempre uno pone aquí los dos nodos en los que quiere hacer el equivalente, ¿cierto?
Aquí están, digamos que un circuito. Uno que hace el equivalente tiene entre estos dos nodos, por decir algo. Entonces uno le dice, este es 0, este es 1, 2, 3, equivalente entre los nodos 3 y 0, y le digo cuál es la fuente. O sea, cuál es la fuente de entrada, que es, llamamos esta la fuente BIM, entonces BIM. Y ya con este tipo de análisis se encuentra el equivalente de Thevenin. Tenemos estos 4 tipos de análisis. Después de que configuremos el tipo de análisis, hay un comando que es el prop, que es el comando para que haga la gráfica, pues para que haga la simulación, perdón, y finalizamos con .end y terminamos nuestro circuito. Pero entonces todos los comandos empiezan con punto y el diseño empieza con la letra. Exacto. La primera línea del circuito es un comentario, luego sigue el diseño, que es por la letra reservada de cada componente, y luego el tipo de análisis. Entonces, el circuito con el que empezamos la clase fue este que está ahí. Entonces, vamos a hacerlo en... ¿cierto? Entonces, aquí lo voy a hacer de una vez en el computador, no sé si alcancen a ver. Pero cuando se diseña el circuito tiene que llevar un orden, el orden no importa. El orden no importa, lo importante es que Se respete que usted respete el nombre de los nodos. O sea, si usted pone los nodos, los empieza a numerar 10, 5, 4, 3. Es más, usted en vez de número le puede poner letras. El nodo A, B, C, D, E. Aunque se vuelve un poquito engorroso así. Y lo importante es que usted sepa qué componente está entre cada nodo. Pero usted le puede poner o números o letras como quiera. No sé pues ustedes cómo estén viendo la pantalla, pero vamos a hacer ese circuito que estaba ahí. Listo, entonces. El circuito empieza con un comentario, llamémoslo. Lo vamos a llamar mi primer circuitico. Así empieza todo documento en Spice texto, pues, un comentario, ¿cierto? Se llama mi primer circuitico, listo. Ahora empiezo a escribir los componentes. Empecemos por la fuente. La fuente va a ser B1, por decir algo. ¿Entre qué nodos estaba la fuente? Ustedes que tienen el circuito ahí. Entre el 1 y el 2. 1 y 0. Unidos. 1 y 0. la fuente. A la fuente, sí. Listo, apliquémosle a esto una fuente senoidal. ¿O cuál quieren? ¿Qué fuente hacemos? Sí, sí. Hagamos una de las que describimos, ya sea la que pusimos de pulso o la que pusimos en seno. Hagámoslo con la seno primero, ahorita la hacemos con la de pulso. Entonces, seno, ¿cuáles fueron los parámetros que vimos ahorita? 1, 2, 0.5, 0.5, 0, 1, 0 y 0. 1, 0, 0. Listo. Luego vamos para la resistencia. Primero la resistencia 1. ¿Esa está entre qué nodos? Perdón. 1 y 2. Y el valor es de un K. Luego vamos para el capacitor. C1. ¿Eso entre qué nodos estaba? 2 y 0. 2 y 0. Y el valor es de... 2P. 12P. Luego sigue el inductor. L1, que está entre los nodos 2 y 3. 2 y 3. Y el valor 2M. 2M. Ahora vamos para el segundo capacitor. Llamémoslo el capacitor C2. 3 y 0. 3 y 0. Y el valor es de 0.1 pico. P. P2. Y por último, la resistencia de carga, pues R2. Llamémoslo R2. Está entre los nodos 3 y 3 y 0. 0. Y el valor es de 1K. Listo, ahí ya escribí el circuito. Después de que se escriba el circuito, ya seguiría el tipo de análisis. Entonces, hagámosle
Hagamos primero el transiente, punto tran. ¿Pues tran o trans? El transiente es punto tran. ¿Qué haces con eso? Listo, si está señal seno, hasta 3 estaría el seno completo. Pongamos que grafique al menos unos 3 periodos. Si yo quiero que me grafique unos 3 periodos, ¿cómo debo configurar el análisis de transiente? O sea, seguiría el paso. ¿Cuál sería el punto inicial y el punto final? Para que grafique 3 sería hasta 7. Sería hasta 7. Porque eso se repite cada 2. Esa onda se repite cada 2 segundos. Sí, señor. Entonces, el punto final sería 7. El punto inicial sería, para que hagamos el retardo, pongámosles de 0. Sería 0 a 1. Para que hagamos el retardo, ¿cierto? ¿Y cuál sería el paso? Sería 7 sobre 1000. 7 milésimos. O sea, 0.0007. O lo puedo poner 7 milis de una vez. Entonces punto final va a ser 7 y punto inicial va a ser 0. Luego seguiría el punto prop y luego seguiría el punto end. Uno puede hacer varios análisis a la vez, o sea, le puedo poner que haga el punto tran y que de una vez haga el AC, por ejemplo. Ponemos que haga AC de una vez. No, primero así. Y ahorita hacemos el AC y luego los hacemos juntos. Entonces, cuando ya termine de escribir el circuito y hacer el análisis, poner los tipos de análisis que quiere hacer, tiene que guardar el circuito, simplemente el disquecito que está ahí, que es guardar. Y ojo con esto, se debe guardar con la extensión .sir. Póngale el nombre que usted quiera ponerle. Lo voy a llamar, por ejemplo, ejemplo 1. Ejemplo 1.sir. Hay que ponerle esa extensión, hay que guardarlo con la extensión .sir. Guardamos. Y cuando ya guardemos, entonces aquí en la barra de herramientas hay un comando que se llama file, le damos en file y le damos open simulation. Cuando le demos open simulation, él me va a preguntar qué archivo es el que quiero abrir. Entonces escojo el que acabo de guardar, ejemplo 1.sir. Y me activa, no sé si alcanzan a ver, unos botones al lado izquierdo de la pantalla. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, sí. Ahí hay uno amarillito. Ah, no, perdón. Sí. Pero si no lo alcanzan a ver, nos vamos de una vez por Simulation. En Simulation también está. Arriba hay una pestañita que se llama Simulation. Le damos Run. Entonces él corre, se ejecuta y nos abre la pantalla gráfica. Y ya simplemente, al igual que el otro Spice, añadimos la gráfica que queramos. Aquí hay un simbolito de como un eje coordenado y una gráfica ahí. Añadimos y añadimos ya lo que queramos ver. Supongamos que quiero ver la fuente, entonces la fuente del voltaje 1, ¿cierto? El nodo 1 es el de la fuente. Mire que está numerada 1, 2, 3. Eso que está entre paréntesis es el número de nodo. Ah, listo, entonces el nodo 1, la fuente. Bueno, hubiera sido más bonito si le hubiera puesto más puntos. Ahí está que no me quedó como tan bonito. Pero fíjense que tiene un retardo de 1. Ah, no le programamos offset. Es que, sí tenía uno. Ahí lo tiene, ¿no? Ahí sí lo tiene, profe. Ah, claro, sí, está montado sobre el 1. Sí, yo no había visto, claro que sí. Vea, tiene un offset de 1. La amplitud ahí se ve claramente que es de 2. Fíjese que llega hasta el punto 3 donde se empieza a repetir. Ahí están las 3 ondas seno. Tal como programamos la fuente, ahí la podemos ver, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno, yo también quiero ver entonces el voltaje en la resistencia de salida. El voltaje en R2. ¿Qué nodo era ese?
será el nodo 3, donde está R2, está entre 3 y 0. O si no, aquí, listo, entonces el voltaje 3. Ah, listo, el voltaje 3. Sobre la resistencia de salida es esa gráfica, pues no sé si alcanzan a ver la otra gráfica rojita que se puso ahí. Sí, el rojo. Ajá. Bueno, ahí está claro que abajo ahí aparece una leyenda, que la que está como en verdecito es el voltaje 1, que es en la fuente, y la que está en rojito es el voltaje 3, que es sobre la resistencia. Ah, listo, esto es un análisis en el transiente, en el tiempo. Bueno, yo ya no quiero seguir con este análisis. Yo quiero editar mi circuito. Aquí abajo hay unas pestañas que parecen como en Excel, que tienen unas pestañitas para uno cambiar de hoja. En la parte inferior izquierda están las pestañitas, entonces me voy otra vez al editor de texto. Yo ya no quiero hacer un análisis del transiente, sino que quiero hacer un análisis en frecuencia. Entonces voy a hacer un análisis AC. Entonces le doy, en vez de punto tran, le voy a dar punto AC, ¿cierto? Digamos que va a ser en escala logarítmica, en base 10. Entonces le doy dec, número de puntos por década, que en cada década hayan... A ver, ¿cuántos puntos le ponemos a eso? Pongámosle 1000 puntos. Y la frecuencia de inicio y la frecuencia final. Si la señal tiene una frecuencia de 0.5, yo quiero graficar al menos unas 3 décadas, bueno, 2 décadas antes y 2 décadas después. 2 décadas antes sería 0.00 dividido 0.5. 2 décadas antes dividido por 10 a la 2, o sea, por 1000. Por 100. 10 a la, por 100, sí. Ahí me sobró un 0. Y 2 décadas después. 2 décadas después sería 50. Listo, guardo los cambios y le doy otra vez simulation, run ejemplo. Cuando voy a hacer un análisis AC, bueno, lo otro, siquiera me salió. En la ventanita que hay en la parte inferior, que hay una ventanita, aparecen los errores. Cuando voy a hacer un análisis AC, tengo que tener es una fuente AC. Es muy parecido a una fuente seno. De hecho, los parámetros son similares. Entonces, en vez de ser una fuente sin, tengo que darle una fuente AC. Cambio el tipo por AC. ¿A dónde lo cambia, profe? Acá. Cambio el tipo sin por lo AC. Estaba buscando los parámetros para decírselos de una vez, pero no los encuentro. Pero entonces eso haría una fuente. Eso es una fuente, eso es como un seno, pero cuando lo llama AC es porque es una fuente de seno para hacer análisis en frecuencia. Pero estoy buscando los parámetros tal cual de una fuente AC para que... Tengo que... No traje la hojita con los parámetros de la fuente hace muchas, solo voy a quedar debiendo la fuente hace. A ver, yo miro. Si uno no configura los parámetros bien de la fuente, el circuito no les corre. Fuente sinusoidal, fuente pulsada, fuente de corriente.
Los circuitos. Voy a quedar leyendo los parámetros de la fuente AC. Bueno, les voy a quedar leyendo el análisis AC por lo de la fuente. Es simplemente que hay que configurar los parámetros AC. Bueno, esto aquí en la vista, en View, me permite ver el output file. El output file es un archivo que describe la salida de mis circuitos. Me muestra pues como en detalle dónde están los errores. Estímulos. Él estaba esperando la palabra reservada estímulos para configurar la fuente AC. Bueno, continuando entonces, yo les mando cuáles son los parámetros para que configuren la fuente AC y podamos hacer análisis en AC. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con diodos. ¿Cómo se describen los diodos en SPICE? Entonces, para escribir los diodos en SPICE se hace de la siguiente manera. La palabra reservada para un diodo es D. Seguido pues del nombre que le quiera poner. Pero resulta que como el diodo es un componente que puede tener como modelos, pues hay diferentes diodos. Entonces a esos diodos hay que especificarles el modelo. Entonces, el nombre que le quiera poner, el nodo positivo, el nodo negativo donde está pegado, y luego sigue qué modelo va a usar, el nombre del modelo. Pues SPICE ya tiene varios y uno puede crear un modelo personalizado. Lo que uno hace generalmente es usar los modelos que ya trae el SPICE. Después de que uno haga eso, uno debe decirle .model el nombre del modelo que haya escogido. Esos modelos generalmente tienen unos parámetros. Entonces configurar los parámetros. Por ejemplo, de un diodo hay que configurarle el IS, el N, el RS, el TT y BV. ¿En qué consiste todo eso? Bueno, dependiendo del modelo están los parámetros. Entonces, depende del modelo que uno quiera usar, le toca estudiar qué parámetros hay que enviarle. No es necesario enviarle todos los parámetros, es más, si uno no le envía los parámetros, eso generalmente trae valores por defecto. Entonces, un modelo típico del diodo es el D1 4047. Es simplemente un modelo. O el D1 4148 es otro modelo. SPICE trae varios. Supongamos que yo quiero usar, bueno, esta es la referencia del diodo. Digamos que yo quiero usar un diodo DIN 4148. Esta es la referencia de mi diodo. Eso es un diodo estándar, pues. Generalmente nosotros vamos a usar ese. ¿Es DI o D1. D1. 41? 48. Entonces, ¿cómo quedaría mi diodo? Supongamos lo siguiente. Digamos que aquí hay una fuente. Aquí hay un diodo.
una resistencia, que es una fuente seno. Supongamos ese circuito, ustedes en el laboratorio vieron eso, ese circuito se comporta como qué. Como una... Sí, pues. Como. Le quita la parte negativa. Depende, profe. Eso le quita la parte positiva, la parte negativa. No, eso. Es un rectificador de media onda, porque se lleva esto y deja ese espacio. ¿Sí o no? Depende del offset. Entonces, No, eso depende del offset. Si el offset es más de 0, ves más de... bueno, sí, si hay offset, pues deja pasar todo. Porque si tiene offset y no hay parte negativa, pues el diodo deja pasar todo lo positivo, ¿sí o no? Listo, entonces vamos a hacer este circuito. El primero, la fuente, digamos que es el nodo 1, este es el nodo 2. Entonces sería la fuente B1, está entre los nodos 1 y 0, tipo senoidal, sin. Para que sea una onda seno, que empiece en el origen, tenga amplitud 2, periodo, y periodo igual a 2. Ustedes van a decir entonces cuáles son los parámetros. Pues, no. La onda seno va a estar, no va a tener fase, o sea, no va a ser desfasada. Va a empezar en el origen, va a tener amplitud 2. ¿Cuáles serían los parámetros? Ay, no tiene offset. Debo decir igual a 0, sería 0, 2, 0, 2.5. ¿Qué sigue? El 0 también. Si no tiene retardo es 0. Sin retardo, sin ángulo y sin desfase. 0, 0, 0. Ajá. ¿Cierto? Listo, ahora sigue el diodo. Entonces lo vamos a llamar el diodo D1, por decir algo. Está entre los nodos positivo. ¿Cuál es el positivo ahí? El 1. 1 y 2. ¿Cierto? Sí. Y entonces luego le vamos a poner el nombre del modelo. El nombre del modelo que vamos a usar es el D1N4148. Y luego entonces tocaría ponerle el punto model. Punto model ¿de quién? Del D1N4148. Aquí simplemente D, porque le vamos a aplicar un diodo. Y los parámetros. Esos parámetros generalmente a uno se los dan o uno le dicen cuál es la referencia del diodo para que uno no tenga que configurar los parámetros. Yo voy a usar unos parámetros que están en el libro de Spice por referencia, pues como los del fabricante. Que son IS igual a 0, .1 picoamperios, RS igual a 16. 16 qué, profe. ¿Eso va así? ¿O es solamente los valores? Eso generalmente se le dice el nombre del parámetro, porque si uno no le dice el nombre del parámetro habría que llenarlos todos. En cambio así uno dice qué parámetro quiere llevar el valor. Entonces sí se pone así. Si no, se llenarían todos los parámetros, pero hay que llenarlos todos. Hay veces no le interesa sino cambiar uno o dos parámetros, ¿sí? El CJO es igual a 2 picofaradios. El TT es igual a 2. ¿Cómo tiene que poner eso? Faradios, amperios. No es necesario. Si los pone o no los pone, no te saca error por eso. BV igual a 100.
y IBV igual a punto picoamperios. Cuando termines de llenar los parámetros, cerrar paréntesis. ¿De dónde sacas parámetros? De los fabricantes. Generalmente los fabricantes siempre te dicen, si usted está, pues te da los parámetros para que uno los rellene en cualquier simulador. Entonces usted mira, yo compré el diodo tal, usted se fija con la referencia, busca la hoja de especificaciones de ese diodo y él te da los parámetros. No, pues no tiene que preocuparse por eso. Siguiendo con el circuito que me falta, la resistencia, llamamos la resistencia R1. ¿Está entre qué nodos? Entre el nodo 2 y el nodo 0. Supongamos que hace una resistencia de 1K, por decir algo. Luego de eso, ¿qué sigue? El tipo de análisis en el tiempo. Quiero ver al menos cuatro repeticiones de la onda seno. ¿Cuál sería entonces el valor final? Sería 8. 8. El valor inicial 0. Y el número de puntos, 8 milis fue como malo ahorita, pues no sería tan bien. Punto 8M. Voy a poner con una resolución más pequeñita, pues, para que sea más bonito. Luego seguiría el punto prop y finalmente el punto n. Listo, entonces abro el software, voy a hacer un archivo nuevo. Entonces un editor de texto, una hoja en blanco y empiezo a escribir mi circuito. Digamos circuito 2, comentario, ¿cierto? Comienzo B1, que está entre 1 y 0, que es sin, que los parámetros son 0, 2.5, 0, 0, 0. Tengo D1, que está entre 1 y 2. Yo voy a usar el D1 N41 48. Entonces le voy a dar el punto model que del D1 N41 48 y los parámetros de este D van a ser IS igual a 0.1 picoamperios, RS igual a 16, CJO igual a 2, CJO igual a 2 picofaradios, TT igual a 12N, 12 nanos, BV igual a 100 y BV igual a 0.1 picoamperios. Listo. ¿Qué me falta? La resistencia R1, que está entre los nodos 2 y 0. El valor de esta resistencia es de 1K. Luego de que termine de escribir el circuito sigue el análisis, punto tran. Lo vamos a hacer de 0.8 milis hasta 8 desde 0. Luego el punto prop y luego el punto end. Listo, terminé mi circuito. Lo guardamos. Recuerden que cuando lo guardemos, ¿con qué extensión? Entonces lo voy a llamar ejemplo 2.sir. Después de que lo guardamos, entonces le damos en la pestañita de File, le decimos que vamos a abrir una simulación, Open Simulation. Buscamos aquí entre los archivos .sir y voy a buscar el ejemplo 2. Listo.
Cuando ya tenga aquí el ejemplo 2, entonces le doy Simulation Run. Y me abrió de nuevo la pantallita para graficar. Entonces voy a hacer lo mismo de ahorita. Voy a graficar la fuente, que sería el voltaje 1. Es el voltaje en la fuente. Amplitud 2. Todavía siguen siendo muy poquitos puntos. Bueno. Y lo que espero al final sobre la resistencia, que ese es el nodo 2, sería, no sé si alcanzan a ver entonces la señal rojita. Fíjese que está solamente el semiciclo positivo, el semiciclo negativo no está. Y fíjese que hay una caída. Esa caída es debido a que el diodo se consume aproximadamente 0.7 voltios. Entonces fíjese que la amplitud sobre la resistencia es 2 menos 0.7. Ahí se ve que es 1 con algo, puede ser 1 con 2, 1 con 3, por esos lados está. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Listo. Entonces ya sabemos modelar diodos. Ahora, ¿cómo hago yo para modelar inductores acoplados? Para inductores acoplados, entonces, supongamos que yo tengo dos inductores acoplados de la siguiente manera. No me cambió. ¿Esos inductores acoplados se les parece algo? Algo de laboratorio. Un transformador, ¿no se les parece un transformador? Sí. Un transformador no son más que inductores acoplados, ¿cierto? O bobinas acopladas. Para el análisis en SPICE siempre asuma que el punto donde está el punto, pues justamente es el positivo del diodo, o sea, es el nodo que usted va a poner como positivo. Así la corriente le queda en sentido contrario. Eso es para simulación pues en SPICE. Entonces, ¿cómo se hace? Digamos que este es L1 y este es L2. Simplemente, a ver, supongamos que este es el nodo 1, este es el 0, este es el nodo 2, este es el 0. O no, este puede ser otro. Pongamos 1, 2, 3 y 4, pues para que nos quede bien clarito. Por decir algo que están así. Entonces, simplemente se escribe el primer diodo. L1. ¿Entre qué nodos está? Positivo 1, negativo 2. ¿Cierto? Pongámosle, es un valor. Pongámosle que este sea de 10 milihenrios y que este sea de 3 milihenrios. Entonces, 10 mil, y recuerden que la M, ¿cierto? Listo, entonces L2. ¿Entre qué nodos estaría L2? Entre el 3 y el 4. 3 y 4, exacto. Asuma como positivo el puntico. Ojo, que si usted asume como positivo el puntico, la corriente le queda en ese sentido, ¿cierto? O sea, cuando usted escriba la resistencia, usted la tiene que poner que este es el positivo y que este es el negativo de la resistencia. No es al revés, pero. Perdón, sí, claro. Que este es el negativo y que este es el positivo. Pues para la resistencia no importa, porque la resistencia no tiene polaridad. Pero para el capacitor, por ejemplo, sí importa. Entonces ya sabe que tiene que asumirlo así, por el sentido que le dio a la corriente ahí. ¿Cuál es el valor del L2? ¿Se viene el ejemplo? 3 milis. Y lo otro, como son inductores acoplados, hay que ponerles el factor de acoplamiento. El factor de acoplamiento, recuerde que es K. Entonces yo le tengo que decir K, ¿a qué me está acoplando? Me está acoplando a L1 con L2, porque pueden haber más inductores. Entonces uno dice a cuál de los está acoplando. Y recuerde que K siempre tiene un valor.
Entonces seguido el valor, no sé, punto .9, punto .8. Supongamos que tiene un factor de acople punto .9, por decir algo. Están muy acoplados. Listo. Ahí ya tengo inductores acoplados. Los análisis de los circuitos con inductores acoplados tipo parcial, ¿cierto, Mayerly? Entonces, ya podemos verificarlos usando SPICE. Cogemos y abrimos el SPICE en modo texto y hacemos el análisis de unos inductores acoplados. Tal como les cayó en el parcial a ustedes también. Sí, pero... ¿Qué? Entonces, para recopilar todo lo que hemos visto hasta ahora. Amplificadores operacionales, ¿nos dará tiempo a verlo? Transistores todavía no necesitamos. Los amplificadores operacionales. Muchachos, encontré la manera de hacer análisis AC. Los parámetros. El único parámetro que se necesita es la amplitud. Se le dan otro igual. No se necesitan los demás parámetros, solamente la amplitud para hacer un análisis en frecuencia. Hagamos análisis en frecuencia del circuito que tenemos. Pero eso no pide la frecuencia. No. Entonces, cuando vamos a hacer un análisis en AC, simplemente la fuente le ponemos que va a ser voy a volver a abrir el ejemplo 1 que era en el que estamos trabajando. El análisis AC. Listo, entonces el análisis AC, aprovecho para hacerlo de una vez, me permite hacer diagramas de bode. Entonces, la fuente que teníamos ahorita como sin, simplemente le pongo AC y le pongo un valor de amplitud, supongamos 1, por decir algo. Conecto los demás circuitos, hago el análisis de C como, el análisis AC como lo quiera hacer. Pues ya habíamos dicho lo de las décadas y eso. Guardo y simulo. Sí. Entonces fíjese que el eje horizontal ya no es un eje de tiempo, sino un eje de frecuencia. Ahí está marcado como frecuencia, porque va a ser un análisis AC. Y fíjese, el SPICE tiene algo muy bueno y es que al lado, cuando abrimos, fíjense en esto muchachos, cuando abrimos en el icono para añadir gráficas, o sea, el que tiene aquí un eje de coordenadas y una grafiquita, al lado derecho hay operaciones. Recuerden que para hacer un diagrama de bode es la frecuencia y, por ejemplo, el diagrama de bode de magnitud es el logaritmo de la amplitud, 20 logaritmo de la amplitud, ¿cierto? Entonces, al lado derecho hay unas funciones, por ejemplo está aquí logaritmo. Entonces yo simplemente digo logaritmo, ¿de quién? No sé, de 3 que es la salida.
Aquí no se ve ningún cambio. Voy a cambiar la escala. Profe, es que con esa fuente así plana, pues. Nunca Pero cambia. lo que pasa es que esa fuente AC es para hacer análisis AC. Pero que amplitud y la amplitud es uno de la fuente, ¿no? Siempre hace uno, no cambia. No, recuerden que pues esa es la amplitud, pero recuerden que cuando hacemos diagrama de Bode es con la función de transferencia la que nos interesa. Voy a hacerlo en decibelios. Esto también tiene la opción de graficar en decibelios de una vez. Aquí está en decibelios de B3. Igual queda constante. Lo que aquí me está fallando yo creo que son las décadas. Voy a ensayar cambiándole el transiente acá, poniéndole más décadas. Guardo los cambios y corro la simulación. Lo que pasa es que ahí sí en el diagrama de Bode estaba escogiendo mal la... Mire cómo es de importante saber dónde está la frecuencia. Como no hice el análisis pues manual, no sabía cuál era la función de transferencia, no sabía cuál era la frecuencia omega a partir del cual tenía que ser el diagrama de Bode. O sea, cuál es la frecuencia omega 0, pues cierto. Entonces no estaba haciendo bien los ángulos. Ahí por lo que se alcanza a ver, les voy a poner, les voy a cambiar otra vez aquí el margen. Ustedes me van a decir más o menos, según el diagrama de Bode, cuál es la frecuencia, el omega 0 de ese circuito. Primero, ¿con qué pendiente está cayendo? Aquí hay 30K, cojamos 100K, del punto 100K. Bueno, uno puede jugar con esto, eso tiene unos cursorcitos para que uno pueda ver diferentes puntos. En el punto 100K el valor es de menos 7. En el punto 1 mega ¿cómo sería la vaina? Una década iría entonces de 10K, seguiría 100K, luego seguiría 1000K, que son 1 mega. Sí. Está en menos 21. Bajo 15 grados. Perdón, bajo 15 decibelios. En una década. Eso ya me quiere decir que hay un denominador, ese al cuadrado. Y hay algún factor que la está subiendo. Un factor de pronto lineal en el numerador. Para hacer que la pendiente no sea purita de 20 decibelios por década. Esa pendiente de 15 decibelios por década quiere decir eso. Y más o menos el valor de la frecuencia omega pues de este circuito, que es el punto como de inflexión, está cercano como a los
por los lados de los 50K. Si hacen el análisis a mano de ese circuito, deben encontrar eso, que la frecuencia omega es alrededor de los 50K. Que en el denominador debe haber algo al cuadrado y el numerador debe haber algo lineal, porque la pendiente está bajando aproximadamente con 20 decibelios por década. Profe, pero si uno va a hacer ese análisis, pues hay ¿con qué fuente trabajaría? Con la fuente AC. El análisis, esa fuente AC de amplitud 1, son simplemente hacer análisis para uno encontrar diagramas de Bode del circuito. Si usted recuerda, el diagrama de Bode es independiente de la amplitud de la fuente, porque uno hace un análisis en frecuencia, no en amplitudes. Pues, amplitudes uno mira la respuesta, pero sin importar cuál sea como eso es la función de transferencia, que es BO sobre BI. Entonces, uno a mano, uno termina siempre cancelando el BI, pues, ¿cierto? Entonces, si uno quiere hacer diagramas de Bode, uno simplemente con una señal, con una fuente AC de amplitud 1, tiene para hacer el diagrama. Es que la amplitud del diagrama de Bode no depende de la amplitud de la fuente. No sé si lo han notado, pero el diagrama de Bode depende única y exclusivamente de los componentes del circuito, porque el diagrama de Bode se construye con la función de transferencia, es decir, de los componentes del circuito. El diagrama de Bode nunca termina dependiendo de cuál es la amplitud de la fuente de entrada. De la frecuencia. Sí, o confundido. Puedes revisar varios diagramas de Bode y te vas a dar cuenta de eso. Bueno, entonces, ¿qué vimos en Spice modo texto? Vimos cómo modelar resistencias, inductores, capacitores, inductores acoplados, diodos, fuentes pulsadas, fuentes seno, fuentes DC, fuentes AC. Vimos cómo hacer el análisis del transiente, vimos cómo hacer el análisis en frecuencia. Y el análisis DC generalmente es análisis paramétrico, eso de pronto lo veremos más adelante. Con esos elementos, más un tutorial que les voy a enviar, entonces para la siguiente semana les va a llegar otro laboratorio, pero ya este laboratorio es manejando Spice modo texto. Entonces, recomendación número 1, que el de MATLAB lo hagan pues esta semana para que no se les acumule. Y lo otro, porque haciendo el de MATLAB les sirve para preparar el próximo parcial que posiblemente sea en 15 días. Listo. Profe, Listo. Y entonces este de Spice se los envío la otra semana. La fecha de entrega generalmente son 15 días después de que los envío. O sea, tienen esta semana, tipo lunes o martes de la semana encima, me deben enviar el de MATLAB. No es. Tienen toda la semana que entra y de la semana de encima. Eso viene dando por los lados de algo, amigo. Entonces ya se empezó por aquí. Octubre 10. Escuchen esto. Lunes, octubre 10. Fecha de entrega de los ejercicios que les mandé para MATLAB. ¿Cómo me los van a entregar? Simplemente a vuelta de correo envían un documento de Word donde peguen las gráficas, hagan sus análisis. Si de pronto van a tirar ecuaciones o algo así, si las hacen ahí, pues muy bueno. Si las hacen en MATLAB de una vez también. Si las hacen a mano y las escanean también sirve. Lo importante es que yo vea que tiraron ecuaciones y que tiraron MATLAB, ¿cierto? Entonces me juntan las gráficas y me ponen ahí qué pasa, que esto cae tantos decibelios por década por tal cosa. Como unas especies de conclusiones pues de ustedes. Entonces, plazo hasta el lunes 10 de octubre para el laboratorio de MATLAB.
El laboratorio de Spice modo texto, que se los envió la semana siguiente, más o menos para los lados del 17 estaría quedando, por 17 de octubre. El laboratorio presencial, no sé si ya tiene la fecha, si Ana ya les había comentado sobre el laboratorio presencial. Porque hay veces que dentro de 8 días. El 8. Es el 8. Listo, entonces ese laboratorio vamos a tirar a aplazarlo. Está bien, yo estoy haciendo la gestión porque nos falta tema, o sea, tema para venir a hacer las cosas prácticas en el laboratorio. Entonces se está gestionando eso para aplazar eso 15 días. Esta semana les aviso si lo logramos o no. Pero la idea es aplazarlo. Profe, es que nosotros íbamos a ir a Expo Universidad y entonces el laboratorio 2 que no lo alcanzamos a hacer ese día. Lo que pasa es que o tiramos el laboratorio, pero tocaría explicarle la parte teórica del mismo laboratorio porque no se ha visto. Porque el laboratorio es más o menos sobre filtros. No, pero Uno cuando hace análisis en frecuencia puede filtrar ciertas frecuencias y sobre eso es el laboratorio. Pero ella quiere decir es el laboratorio 1, la parte 2 que no pusimos. Eso. No se puede. Si como el laboratorio en ese día tenemos posibilidad, yo creo que sí se puede. Hay que hablar con Sebastián porque, a ver, yo miro. Porque si no hacemos laboratorio en circuitos 1, yo estaría el sábado en circuitos 1 y con Sebastián para que esté en el laboratorio. Sería eso. Ya si no se da circuitos 1, yo ya tendría la disponibilidad para que trabajemos en el laboratorio. Sí, profe. Pues esta semana en un momentico explicando la parte teórica. Un momentico, de filtros. Eso no sé qué. Pues que decirle que ir a Medellín a dar los